Pues bueno, redujo la calificación soberana de México, la pasó de BAA2 a BAA3 y el país conservó el grado de inversión y la perspectiva pasó de negativa a estable, según respondió después la Secretaría de Hacienda en nuestro país. Pero para platicar más un poquito de este tema, que usted entienda un poquito más qué impacta o cómo impacta a México que Moody's haya reducido la calificación soberana de México, me voy a enlazar rápidamente vía telefónica con Rodolfo Ostalaza. Él es el subdirector de estudios económicos de Banamex. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, con el gusto de saludarte a ti y el auditorio. Muy buenas noches. Muchas gracias por tomar la llamada, Rodolfo. Oye, pues importante lo que sucedió ayer con Moody's, ¿no? Hace una rebaja en la calificación soberana de México, pero pues el país conserva el grado de inversión y la perspectiva pasa de negativa a estable, algo que, pues bueno, trató como de informar la Secretaría de Hacienda para que no se fuera totalmente la gente con la pantalla de que México pues, estaba teniendo una caída fuerte en el tema de la calificación soberana, Rodolfo. Totalmente. ¿Por qué pasa? Que nos ponen en el último escalón con una perspectiva estable. Estábamos un escalón arriba con perspectiva negativa, bajamos el escalón, pero el bono soberano de México sigue teniendo grado de inversión. He notado que hay como cierta sorpresa porque esto sucedió, cuando la verdad es algo que la propia agencia ya había anunciado que antes de junio haría esta modificación. Estábamos en el escalón superior con perspectiva negativa. Su debate era o nos quedamos en el mismo escalón y cambiaban la perspectiva estable, lo que se veía poco probable, o lo que efectivamente sucedió, que nos pasaron al último escalón en la escala de grado de inversión. Fue mucho más sorpresivo, el cambio de perspectiva que tuvo Standard & Poor's, porque ese sí nadie nos lo imaginábamos, ¿no? Y esto hace pues que también ahora Fitch entre este juego. La realidad es que el deterioro que ha habido en las finanzas públicas del país y el bajo crecimiento económico en los últimos 3-4 años son las razones que hay detrás de esta rebaja en la calificación, ¿no? Podríamos decir, Rodolfo, lo platicaba hace ratito con José Manuel Herrera, el coordinador de la sección dinero del periódico Excelsior. Estábamos platicando hace rato sobre este tema y decíamos, a ver, si lo ponemos a nivel escolar, es como si estuviéramos de panzazo pasando con un 6 de calificación, ¿no? Es decir, todavía no estamos reprobados, pero estamos ahí a un pasito, estamos de panzazo, librando un poquito este tema de la calificación soberana. Totalmente, además la analogía me parece muy adecuada porque mientras vas avanzando de grado, pues las cosas se ponen más difíciles. No es lo mismo hacer sumas y restas que fracciones, que integrales, que otro tipo de matemáticas más avanzadas. Y en ese sentido va también la analogía. México es uno de las 20 economías más grandes del mundo, tiene una frontera envidiable con Estados Unidos, somos su principal proveedor de bienes, tenemos una población relativamente joven, tenemos una diversidad climática, en fin, tenemos una serie de cuestiones que lo que nos llevan a pensar es por qué no estamos creciendo lo suficiente, ¿no? Y aquí entran muchos vectores que convergen al mismo tiempo. Hemos tenido en los últimos años un debilitamiento de las finanzas públicas que ha llevado a las calificadoras a realizar estos cambios. Eso pone más fuerza o más escrutinio en cómo se van a llevar las cuentas públicas Claro. en adelante, buscando que haya una consolidación, pero entonces el Estado ya no puede entrar con inversión y gasto productivo para tratar de impulsar la economía que no crece, porque además se están posponiendo decisiones de inversión, porque queda claro que el TEMEC no se va a, ya lo dijo Marcelo Ebrard, no va a quedar listo el 1 de julio, entonces eso aumenta la incertidumbre, pospone aún más inversiones, no existe esta demanda interna suficientemente fuerte, el consumo, los primeros datos de enero y febrero han sido bastante malos, que permita retomar ese dinámico, ¿no? Entonces estamos, parece ser, entrando a este equilibrio de bajo crecimiento que se retroalimenta a sí mismo. Y que como lo han comentado, Rodolfo, ya algunas otras calificadoras estadounidenses, mencionabas a Standard & Poor's, mencionabas a Fitch, pues en el tema de las finanzas públicas, uno de los riesgos, y se ha venido alertando desde hace un par de años, si no mal recuerdo, Rodolfo, desmiénteme si me equivoco, es el tema Pemex. Total y absolutamente, junto con ambas empresas productivas del Estado
se han convertido poco a poco, a través de los años, por supuesto, en una carga fiscal muy importante, pero no necesariamente reconocida dentro de las métricas de las finanzas públicas. Entonces, además del problema operativo que tiene en particular la petrolera, sí esto cada vez preocupa más a las calificadoras de, bueno, si los vas a rescatar, no los vas a rescatar, cómo le vas a hacer, cómo vas a conseguir el dinero y demás. ¿Cuál es el gran riesgo de que en algún momento, en los próximos 18, 24, 36 meses, México pierda el grado de inversión? Primero, no es algo que sucedan con las tres calificadoras al mismo tiempo, será primero una, y en su caso después otra. Para perder el grado se necesita que al menos dos de las tres grandotas, que ya dijimos son Fitch, Standard & Poor's y Moody's, digan dos, que ya no juegas en grado de inversión. Y eso es lo que genera, es todos estos fondos institucionales que solamente pueden invertir en bonos con grado de inversión, generan ventas automáticas. Y eso pues obviamente genera un problema aún mayor para las finanzas públicas, ¿no? Entonces, todos estos asegúnes, insisto, serían hacia adelante, pero en efecto, el rol que está jugando, por ejemplo, Pemex en particular, como una carga fiscal, ya ha llamado muy poderosamente la atención de los calificadores. Entonces hay que ver qué sucede con los cambios que acaban de suceder en la paraestatal, con todo lo que se está realizando con el Plan México, con los planes de inversión, para impulsar justamente al sector energético. Y otro de los temas, Rodolfo, que se ha tocado a lo largo también ya desde hace varios años, pues casi fue un tema importante en la administración anterior de López Obrador, esta con Claudia Sheinbaum, pues el tema de si realmente México debe o no debe tener una reforma fiscal, Rodolfo, porque pues estamos viendo las presiones externas, estamos viendo las presiones internas y pues bueno, sigue este discurso de que no es necesario crear una reforma fiscal en México, que yo lo veo a veces más como un tema político que más económico, Rodolfo. Concuerdo contigo, justamente porque la pregunta no es si necesitamos o no una reforma fiscal, sino por qué no hemos tenido una reforma fiscal cuando somos entre los países de los que menos recauda, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una informalidad en el mercado laboral del 55% de las personas que tenemos un empleo están en condiciones de informalidad laboral, hay exenciones, por ejemplo, en el IVA y demás, y en efecto, pues hay un tema político ahí del movimiento que actualmente lleva la Administración Pública Federal, que va directamente contra sus bases, no tocar este tipo de cosas, pero es necesario si queremos que el Estado vuelva a tener este rol de impulsor de la economía contracíclico, cuando empiezan a pasar estas cosas, el estrecho de Hormuz, Donald Trump, todos estos riesgos externos, que puedan trasladarse a una mejoría en el nivel de crecimiento y de desarrollo del país. Creo que la pregunta que siempre nos hacemos nosotros como periodistas, Rodolfo, y que les preguntamos a ustedes que son los especialistas es ¿qué se necesita entonces para salir de esta mala calificación y poder tener un crecimiento del Producto Interno Bruto? Es una excelente pregunta, pero no tiene una respuesta sencilla. Yo lo sé. Encontrando este equilibrio de bajo crecimiento con problemas en las finanzas públicas, históricamente se requiere un choque externo muy grande que resuelva este tipo de cosas. No necesariamente tiene que ser negativo, puede ser positivo. Se me ocurre que el 1 de julio o el 31 o días antes Donald Trump amanece de buenas y dice, bueno, pues vamos a tener que sería una gran noticia que destrabaría muchas cosas y que sin duda generaría impulso en el país, ¿no? Pero un evento negativo sería que, bueno, en efecto haya una sorpresa en las calificadoras y de repente, sin cambiar la perspectiva, que es lo que normalmente hacen, bajen el grado de inversión. Bueno, sí generaría un shock que afectaría las finanzas públicas, que entonces se tendrían que tomar medidas mucho más extraordinarias para volver a tratar de poner las cosas ordenadas, digamos, en términos económicos. Entonces, generalmente eso es lo que sucede porque estos equilibrios de bajo crecimiento, normalmente lo que se podría hacer es utilizar la política económica, pero insisto, la política fiscal está muy amarrada por el tema de las calificadoras, por el deterioro que ha tenido. La política monetaria acaba de anunciar que se acabaron los recortes que están entre el 50 por lo menos por los meses subsiguientes. Entonces, en términos de política económica, la verdad es que el Estado sí tiene un poquito las manos amarradas con este tema. Y si pensamos también en el tema externo, Rodolfo, por ejemplo, pues vemos que sí, que no, que sí se acaba la guerra, que sí se abre el estrecho de Hormuz, que sí, que no se arregla el problema Rusia-Ucrania, que los aranceles, pues factores externos que a final de cuentas siguen impactando a países como México, ¿no?
Pensando en particular en el tema del estrecho de Hormuz, en los fertilizantes, la cantidad de fertilizantes que pasan por allí es enorme. Si no hay fertilizantes, pues no va a poder tener una buena cosecha en este ciclo agrícola, y eso se traduce en el precio de los alimentos cuando se cultivan, y eso pues genera más presiones inflacionarias, en particular del tema de Hormuz. Nuestro escenario es que debería terminar en mayo, pero cada vez lo vemos mucho menos probable. Pues si esto se extiende, los precios del petróleo van a continuar elevados. Eso te afecta sin duda pues todos tus pronósticos, todo cómo lo ves, porque sigue siendo un elemento de incertidumbre y se siguen sumando a la lista, ¿no? El año pasado eran los aranceles que gracias al TEMEC permitieron que México ganara participación de mercado en las importaciones norteamericanas, y de hecho en lo que va de este año hemos crecido 5.1% las exportaciones que van de México a Estados Unidos, cuando las importaciones totales de Estados Unidos de hecho han caído, ¿no? Claro. Rodolfo, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, te mando un fuerte abrazo y gracias.